Hola chicos, buenos días, espero que estén muy bien. Y bueno, retomando un poco el procedimiento para realizar una revisión sistemática, pues el día de hoy vamos a abordar la parte 3. ¿Listos? Aquí vamos. Seguramente recordarán este diagrama que nos indicaba cómo se puede realizar una revisión sistemática en 5 pasos. El día de hoy pues vamos a estar hablando del cuarto paso, que es la extracción de datos. En la clase anterior seleccionamos los artículos primarios que vamos a incluir en nuestra revisión. También hay que hacer memoria. Habíamos comentado que en esta reseña estamos sobre todo hablando de artículos que sean ensayos clínicos aleatorizados, porque dijimos que era lo que más frecuentemente incluíamos en las revisiones sistemáticas. Así que teniendo esto en mente, pues vamos a comenzar. Bien, ¿cuál es la información que vamos a extraer de cada ensayo clínico aleatorizado? Podemos dividir esta información en 3 grandes grupos. El primer grupo incluiría información acerca de los pacientes, acerca de las intervenciones y acerca del diseño del estudio. El segundo grupo nos va a dar información sobre los resultados de cada ECA, de cada ensayo clínico aleatorizado, que hemos incluido como estudio primario. Y el tercero nos va a hablar sobre la calidad metodológica de cada ensayo. ¿Ok? Vamos a ver cómo podemos presentarlo. En el primer grupo que dijimos que teníamos que extraer información sobre pacientes, intervención y diseño, ¿qué podemos reportar acerca de los pacientes? Bueno, primero podemos hablar sobre el tamaño de la muestra, es decir, cuántos pacientes fueron incluidos en este estudio. Ahora, si sabemos, estamos hablando de un ensayo clínico aleatorizado. Al ser aleatorizado, pues tiene que tener al menos 2 grupos, ¿verdad? Si no, no podríamos aleatorizar a los pacientes. Por lo tanto, podríamos también comentar cuántos participantes hubo por grupo, es decir, cuántos hubo en el grupo control y cuántos hubo en el grupo de intervención. ¿Qué más datos podemos dar sobre los pacientes? Bueno, la media de la edad de la muestra. Si nuestros criterios de inclusión aceptaban personas que tuvieran entre 18 y 30 años, bueno, pues sacamos un promedio de las edades que presentaron nuestros pacientes y, por ejemplo, si fue 25, bueno, pues esa sería la media que reportaría el ensayo clínico. Entonces nosotros no es que vamos a sacar esa información, sino que ya el ensayo clínico debe reportar cuál fue la media de su muestra. Y bueno, también puede ser interesante saber el número de hombres y de mujeres que hubo. Se me ocurre que a lo mejor tuvimos 60 participantes, de los cuales 47 fueron mujeres y 13 restantes fueron hombres. ¿Qué información vamos a reportar cuando hablamos sobre la intervención? Recuerden que estamos tratando con ECAs, por lo tanto tenemos 2 grupos. Uno que va a realizar la intervención de interés o de estudio y otro grupo que va a realizar la intervención control. Así que, ¿qué vamos a reportar de estas intervenciones? El número total de sesiones, la frecuencia de estas sesiones, si se realizó de manera semanal, mensual, diaria, por ejemplo, 3 veces a la semana. La duración de cada sesión, si fue en minutos, en horas, si fueron intervenciones individuales o grupales, o hay algunos estudios que también realizan ambas. Por ejemplo, de lunes a viernes se realiza de manera grupal, sábado y domingo de manera individual. También podríamos reportar si la intervención fue supervisada o no supervisada. ¿Eso qué implica? Que hay un terapeuta que está revisando la ejecución del ejercicio. Seguramente, bueno, pues el paciente acude al centro para realizar su intervención, o bien se le da un plan domiciliario, que el paciente ejecuta en casa sin supervisión. Y la técnica, es decir, la intervención que estamos realizando ya específicamente. Si estamos hablando de ejercicios, cómo se dosificaron estos ejercicios, número de repeticiones, número de series, con qué intensidad del ejercicio, etc. Y si estamos hablando de agentes físicos, pues lo mismo, qué dosificación, qué frecuencia, qué intensidad, colocación de electrodos, el tamaño del cabezal, etc. Y si hubo progresiones.
Esto es muy importante. Algunos estudios realizan una intervención y una vez que se logra cierto objetivo, van a realizar ya sea la misma intervención pero aumentan la dosificación o bien pues la progresión sería pasar a otro tipo de intervención. Entonces esto es súper importante también reportarlo. Y finalmente el diseño del estudio. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, ¿cuántas evaluaciones tuvo este estudio? Porque ya sabemos que si estamos hablando de un ECA, pues es un estudio de tipo experimental, longitudinal, prospectivo, ¿no? El mismo diseño nos lo va diciendo. Pero ¿qué otras características puede tener? Bueno, podemos reportar el número de evaluaciones. Entonces, pues obviamente tiene que haber al menos dos, la basal o la preintervención y la final para que podamos comparar. Pero muchos estudios actualmente están reportando evaluaciones intermedias. Eso nos aporta muchísima información clínica, es de bastante interés. Y bueno, otro dato que podríamos reportar son los instrumentos de medida. ¿Cómo se midieron las variables? ¿Con qué instrumentos? Si por ejemplo estamos hablando del dolor, bueno, pues a lo mejor un estudio va a reportar con una escala visual análoga y otro estudio podría reportar quizá con una escala numérica del dolor. Bien, ahora vamos a ver qué información es relevante reportar acerca de los resultados. Podemos reportar el comportamiento de las variables estudiadas, es decir, mi variable, en este caso, dolor. Una vez que hubo una intervención, ¿qué pasó con esta variable? Aumentó el dolor, disminuyó el dolor, aumentó el dolor de la sesión 1 a la 6, pero después de la sesión 6 el dolor empezó a disminuir o viceversa. Toda esta información aporta muchísima clínica que cuando alguien, el lector, pues justamente lea la revisión sistemática, va a poder considerar para tomar decisiones en base a evidencia. ¿Okay? Entonces, esto es súper importante, este comportamiento de las variables que se están evaluando. También es importante reportar efectos adversos o eventos adversos. Por ejemplo, si se estaba realizando un ejercicio y un paciente se desmayó, o si por ejemplo se estaba aplicando un agente físico y hubo una quemadura, es importante reportarlo. Y análisis de intención por tratar. ¿Esto qué quiere decir? Cuando se realiza un ensayo clínico, pues se invita a cierta población, se selecciona en base a criterios de inclusión, exclusión, y empiezan, ¿no? Se aleatorizan y empiezan a trabajar. Pero ¿qué pasa? Que no todos los pacientes, pues, o empiezan, o no todos los pacientes, algunos empiezan y no terminan estas sesiones, ¿verdad? Si son 12 sesiones, a lo mejor se quedan en la 3 y ya no terminan. Entonces, esto de análisis de intención por tratar es cuando el investigador reporta todas las personas que entraron aunque no hayan terminado. Si habíamos dicho que teníamos 60 personas, bueno, a lo mejor 60 empezaron, pero de las que realmente terminaron, solamente fueron 47. Entonces, 13 personas no concluyeron. Aún así, muchas veces se reportan 60. ¿Por qué? Porque se trata de igualar lo más que se pueda a la práctica. Sabemos que muchos pacientes no son adherentes y entonces, bueno, los resultados que obtengamos, aunque no hayan terminado, se van a asemejar mucho más a una práctica clínica real que si solamente reportamos esos 47 que están en condiciones ideales porque todos fueron adherentes. No sé si me explico. Bueno, entonces normalmente los ensayos clínicos tienen que reportar si hubo bajas y si estas bajas fueron tomadas en cuenta. Entonces se hizo un análisis de intención por tratar o bien se excluyeron a los pacientes que no terminaron las sesiones y simplemente se analizó estadísticamente el número de pacientes que sí terminaron. Y finalmente, ¿qué información vamos a reportar sobre la calidad metodológica del estudio? Cuando habíamos establecido nuestros criterios de inclusión y exclusión en el ejemplo que tuvimos,
habíamos establecido que los artículos primarios que íbamos a incluir al menos tenían que tener una puntuación de 7 sobre 10 en la escala Pedro. Eso quiere decir que para ser incluidos al menos tiene que tener 7. Sin embargo, quizá haya un estudio que tenga una puntuación de 8 sobre 10 o de 10 sobre 10 en la escala Pedro, así que la primera información que vamos a reportar va a ser su calidad metodológica, es decir, la puntuación que obtuvo en la escala que nosotros hayamos decidido. Ahora, sesgos. Bueno, los sesgos pues se pueden presentar y los va a ir reportando seguramente el autor. Por ejemplo, puede ser que no haya sido un estudio triple ciego y bueno, eso podría ser un sesgo. Quizá los pacientes que estaban recibiendo los tratamientos sabían cuál era el grupo de intervención y cuál era el grupo control, y de esta manera, bueno, pues podrían de alguna manera alterar sus resultados si es que están en el grupo control, por ejemplo. Diríamos, híjole, pues a mí me tocó el grupo que pues como que no, ¿verdad? Entonces, eso ya podría condicionar los resultados, o lo contrario, las personas que están en el grupo de intervención, al saber que es el grupo que se está evaluando, que es el preferente del investigador, bueno, pues también podrían creer, ay, esta intervención como que se ve que es la mejor, entonces seguramente podrían condicionarse también los resultados. Fuente de financiamiento y conflicto de interés. Esto es súper interesante, sobre todo lo vemos más en el área médica, cuando por ejemplo un laboratorio quiere vender un medicamento y entonces contrata a algunos investigadores para que ellos puedan hacer los ensayos clínicos, pero claro, el financiamiento va a estar dado por el mismo laboratorio. Entonces al laboratorio pues lo que quiere es vender y quiere tener las pérdidas económicas menores, por lo tanto pues sí podría presionar de cierta manera a los investigadores para maquillar un poco los resultados y que parezca que el medicamento pues es el mejor y que ya puede ponerse a disponibilidad de venta para las personas. Entonces, bueno, eso también es importante tener en cuenta cuando se extrae la información, si el investigador reporta que hubo algún tipo de conflicto de interés. Hasta la fecha yo nunca he visto a alguien que reporte que haya tenido conflictos de interés. En fin, y limitaciones del estudio. Una de ellas podría ser el tamaño de la muestra. Si estamos hablando de una población de dolor lumbar, bueno, sabemos que la mayoría de las personas vamos a tener en algún momento de nuestra vida un episodio de dolor lumbar. Por lo tanto, si solamente evalúe a 60 personas, híjole, pues la muestra se queda muy cortita. No es una muestra significativa cuyos resultados puedan realmente extrapolarse a toda la población, ¿no? Por lo tanto, eso podría ser una limitación del estudio y la va a reportar nuestro investigador. Aquí tenemos un ejemplo de cómo podríamos reportar nuestra información. Primera cosa que tengo que decir es que todo esto es inventado. Este estudio pues no creo que exista porque lo acabo de inventar simplemente para la práctica. Segunda cosa importante, parece evidente, pero hay que mencionarlo. Cuando vamos a reportar toda la información, las características que dijimos anteriormente, previo a eso hay que reportar de qué estudio estamos hablando. Algunas personas lo reportan con el título del estudio primario. Otras personas prefieren reportarlo, y creo que es como mayormente lo he visto, con el nombre del investigador principal y el año de publicación. O bien otras personas prefieren decir, hubo 14, por ejemplo, estudios primarios que seleccioné. Así que enumeran del 1 al 14, van reportando y al final hacen un reporte de la equivalencia. Es decir, el 1 pues se refiere a este estudio, el 2 se refiere a este estudio y así sucesivamente. Bien, pues una vez dicho esto, vamos a ver qué habíamos dicho sobre las características de la muestra. Bueno, en mi estudio inventado se incluyeron 60 sujetos. 30 fueron aleatorizados al grupo control y 30 fueron aleatorizados al grupo de intervención. La media de edad de la muestra fue de 59 años, y 47 personas fueron mujeres y 13 fueron hombres. Ahora vamos a reportar, habíamos dicho que las dos intervenciones, tanto la de interés o de estudio como la de control. En mi estudio inventado, la intervención de interés son los ejercicios de core. Por lo tanto, se realizaron 12 sesiones en total con una frecuencia, aquí estamos hablando de la frecuencia de las sesiones,
de 3 veces a la semana. La duración de la sesión. La duración de la sesión fue de 40 minutos y se realizaron los ejercicios de manera grupal y supervisada. Se realizaron 5 ejercicios de core que trabajan los músculos multífidos y transversos del abdomen. Cada ejercicio se realizó 10 repeticiones, manteniendo la contracción durante 20 segundos y entre cada repetición hubo una pausa de 5 segundos. Solo se realizó una serie y no hubo progresiones. ¿Qué me extraje o qué información tendría que extraer sobre la intervención control? Pues la misma. Ahora, eso no quiere decir que las intervenciones son casi idénticas, como en este caso que yo nada más cambié el tipo de ejercicio. Puede ser que en otros secas pues las técnicas hayan cambiado un poquito más. Pero en el caso que yo me inventé, se realizó exactamente lo mismo, solo que en lugar de hacer ejercicios de core, los sujetos hacían ejercicios de Williams. Pero si se dan cuenta, todo lo demás son los mismos parámetros. Ahora, sobre el diseño del estudio. Bueno, aquí reporté que se realizaron 3 evaluaciones. La basal, la post 6, la basal quiere decir, es lo mismo que la preintervención o la inicial, post 6, es decir, posterior a 6 sesiones, y post 12, posterior a 12 sesiones. Y el instrumento de medida, que en este caso estamos evaluando dolor, fue la escala visual análoga. Vamos con los resultados. Para los ejercicios del core, estamos reportando, recuerden, 2 intervenciones. Por lo tanto, en los resultados tengo que tener resultados de core y resultados de Williams. La EVA basal del grupo, la media, siempre los ensayos clínicos reportan las medias, ¿no? Entonces, la EVA basal media del grupo inició en 60 milímetros. De la sesión 1 a la 6 vimos que el promedio o la media descendió el dolor a 30 milímetros, de 30 milímetros. Y de la sesión 6 a la 12 hubo una disminución de 20 milímetros, es decir, empezamos en 60 milímetros. En la sesión 6 ya habían disminuido 30 milímetros, o sea que nos quedan nada más 30 milímetros. Y de las 6 a la 12 disminuyeron 20, o sea que empezaron con 60 milímetros y al concluir la sesión 12 quedaban nada más con 1 milímetro de dolor, perdón, con 10 milímetros de dolor. Ahora vamos a ver cómo les fue al grupo de Williams. Empezaron con la media de 70 milímetros de dolor y en la sesión 6 habían disminuido a 50 milímetros de dolor. Por lo tanto, hubo un descenso de 20 milímetros. Si comparamos, aquí con el core habían perdido 30 milímetros y aquí perdieron únicamente 20, hablando de la sesión 1 a la 6. Y de la sesión 6 a la sesión 12, pues podemos ver que pasaron de 50 milímetros a 45 milímetros, o sea que solo perdieron 5 milímetros. Y en esta de core, si estamos comparando, habían pasado de 30 milímetros, disminuyeron 20, entonces se quedaron con 10. Por lo tanto, en este estudio los ejercicios de core fueron más efectivos para disminuir el dolor que los ejercicios de Williams. ¿Qué información? Digo, esto es como un ejercicio, ¿no? Pero ¿qué información le aporta al lector? Bueno, primero podemos interpretar en el primero, en core, que donde más vamos a ver avances en la disminución del dolor va a ser de las sesiones 1 a las 6. ¿Y esto por qué nos ayuda? Bueno, nosotros podemos tenerlo primeramente en cuenta y luego comentárselo al paciente para mejorar su adherencia. Yo le puedo decir, mire, de la sesión 1 a la sesión 6 usted va a ver mucha mejoría. Luego de la sesión 6 a la 12 puede haber menos mejoría. Sin embargo, eso no quiere decir que no vaya a seguir mejorando, pero quiero que lo tenga en cuenta para que no se desanime. Y bueno, eso el paciente ya lo tiene en mente y está bien, ¿no? Porque se adhiere más, dice, ah, bueno, si realmente me está pasando de esta manera, entonces confían en nosotros. Y lo mismo podríamos decir para Williams, ¿no? Bueno, va a mejorar un poquito más al principio, un poquito menos al final, en fin. Esa sería una de las interpretaciones que podríamos tener de este estudio. Finalmente, vamos a pasar a la calidad metodológica del estudio. Este estudio presentó una calificación o puntuación de 8 puntos sobre 10 en la escala Pedro.
Este estudio declara que no tiene ningún conflicto de interés y su financiamiento fue con recursos propios del centro. Este estudio presenta únicamente una muestra de 60 sujetos, por lo cual se presenta como una limitante, ya que la población de dolor pues, es mucho más extensa, por lo tanto su muestra debería ser mucho más amplia para extrapolar estos resultados a la población en general y que fueran significativos. ¿Ok? Entonces, de esta manera podríamos hacer un reporte de un estudio primario. Recuerden que tenemos que hacer esto para cada uno de los estudios primarios que nosotros hayamos seleccionado. Así que dicho esto, y como ya lo saben, ahora es tu turno, así que selecciona el ensayo clínico que tú quieras del tema que quieras y necesito que extraigas toda esta información y la reportes como se presentó en el cuadro en la diapositiva anterior. Cualquier duda, pues ya saben que este es mi correo y nos vemos en la próxima.